Hola, mi nombre es Leonela Zapata y somos del grupo 10. Bueno, creamos un podcast el cual le llamamos Zona Verde. En nuestro podcast vamos a hablar sobre la huella de carbono. En mi caso, mi huella de carbono que ha sido calculada por la página es 4,7 toneladas de CO2 en un año. El mayor porcentaje se gana a través del transporte y el otro es la energía. Como medidas de mitigación, escogí utilizar bolsas de tela para mis compras, reducir la ingesta de carne por lo menos 3 veces a la semana y en el caso mío, tengo un automóvil, así que tengo que mantener en un buen estado, ya sea con su debido mantenimiento interno. Sobre la medida de compensación, podemos reforestar los parques cercanos a nuestras viviendas y mantenimiento semanal con la ayuda del vecindario en general. Y sobre ti, Pablo, ¿me puedes decir? Claro, en mi caso, mi huella de carbono inicial fue de 5,05 toneladas de CO2 anuales. En este caso, algunas acciones de mitigación que me recomendaron aplicar diariamente fue en su mayoría en el sector de transporte, ya que yo uso mucho el carro diariamente, entonces me recomendaron reducir su uso y tomar opciones más ecológicas como ir en bicicleta, caminar o tomar el transporte público. Y también otra medida es el mantenimiento al carro y, y bueno, con eso puedo compensar las emisiones. Además, bueno, al final lo que apliqué yo para compensarlo fue estrictamente la reducción del uso del carro de los 5 días diarios y ahora lo distribuyo y reduzco la contaminación de mi movilización mediante el uso de bicicleta 3 veces por semana y el compartir el carro con otros amigos los otros 2 días. Y en su caso, chicos, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, mi huella de carbono inicial es de 1,79 CO2. Mis acciones en las cuales apliqué para mitigar diariamente van desde usar más transporte público, ya que suelo utilizar mucho el tren y de vez en cuando los taxis. Reducir el consumo de energía, secando mi ropa, en vez de usar una secadora, desconectar mis aparatos electrónicos, ya que suelo dejar conectado mis consolas de videojuegos. Y en caso de alimentación, he disminuido el consumo de carnes rojas y poder comprar más en los mercados locales de mi casa, ¿no? Mis acciones de compensación que apliqué fueron disminuir el consumo de carnes rojas, disminuir el uso de energía, desconectando todo antes de irme a trabajar y poder ir al menos una vez por semana en bicicleta al trabajo, ya que suelo utilizar demasiado el tren eléctrico y pues vivo cerca a mi área de trabajo. ¿Y tú, Alfonso, qué tal? ¿Cómo has aplicado esto? Bueno, en mi caso, mi huella de carbono es de 3,46 toneladas de CO2 al año. Es un poco elevado porque suelo usar bastante en mi carro, que es mi medio de transporte. Casi todo el porcentaje de mi huella de carbono es en transporte. Entonces, lógicamente, tengo que reducir el uso de mi vehículo. Tengo que aprovechar el transporte público y además, cuando lo use, puedo usarlo compartiéndolo, ¿no? Aprovechando que mi mamá va al trabajo y puedo llevarla camino a la universidad. Por otro lado, también debo optar por la reducción de consumo de carnes, porque comemos bastante carne, la verdad. Y no dejarla del todo, sino solo comerla los fines de semana. Y por otro lado, puedo usar el metropolitano que pasa cerca de mi casa y también estoy pensando en adquirir una bicicleta eléctrica. Además que es empezar a reciclar y eso es bastante importante me parece. Y dime, Leonela, ¿cómo fue tu huella de carbono final? Bueno, mi huella de carbono final fue de 3,12, aumentando todas estas medidas de mitigación y compensación. Y bueno, creo que hablando sobre esta actividad, uno de los retos más difíciles fue el disminuir mi cantidad de consumo de carne, porque casi toda mi vida es, gracias a mis padres, digamos, he estado consumiendo estos tipos de carnes blancas también. Y pues reducirlo así casi drásticamente es muy difícil, así que por eso 3 veces a la semana creo que es un buen comienzo para empezar a hacer todas estas medidas. Y sobre ti, Pablo.
Bueno, en mi caso, mi huella de carbono final fue de 4,42 toneladas de CO2 anuales. Bueno, el reto más grande, sinceramente, fue analizar las distintas opciones que podíamos considerar para la mitigación de emisiones en el sector de transporte. Fue muy retador debido a que soy estudiante y volver al sistema presencial es difícil lograr una buena distribución vehicular. Y bueno, básicamente todo se basa en la organización. Así que traté de compartir transporte con mis amigos y usar vehículos como la bicicleta a otros días. Y bueno, les daría un consejo más que todo a los estudiantes en organizar su tiempo para distribuir bien y reducir el número de veces que van en carro propio o cualquier vehículo que contamine más que otra opción que pueden adquirir. Y con ustedes, chicos, Bien, en mi caso, mi huella de carbono final redució a un 17,23%, ya que el reto más grande que pude implementar aquí fue desconectar todo antes de irme a trabajar o salir a la calle, ya que es una tarea muy pesada, creo yo, para una persona floja. Así que es algo tedioso, pero al final da una buena compensación al medio ambiente, ¿no? También algo que me gustó fue comenzar a utilizar mi bicicleta, ya que podía sentir más aire libre, podía sentirme menos presionado en el transporte público y de ese mismo modo también me permitía comprar alimentos que pasaba por el mercado, ¿no? Así poder consumir menos alimentos envasados. Y un consejo que podría brindar a los estudiantes sería de que puedan implementar esto más que todo a un estilo de vida para poder ser uno sano. Es decir, llevar a cabo estas acciones para poder vivir más años, ¿no? Es interesante cómo podemos cuidar el medio ambiente con acciones tan pequeñas, así que es un muy buen consejo disminuir el consumo de carnes o desconectar los aparatos electrónicos o cambiar tu modo de transporte. Es una buena compensación que le vas a dar a tu vida. ¿Y para ti, Alfonso? Bueno, en mi caso, mi huella de carbono cambió de 3,46 a 2,63 y para mí lo más difícil fue convencer a mi familia, ¿no? Convencer a mi familia de la reducción del uso del auto. Por otro lado, también convencerla de que comer tantos cárnicos no es bueno. Y un consejo que les daría a todos es que tomen conciencia, porque a través de la conciencia se entiende que la sobreemisión de gases de efecto invernadero es dañina. Esa estrategia utilicé con mi familia, hacerlos entender de que esta sobreemisión de gases es mala para todos y todos estamos unidos en esto, tanto personas, animales, plantas, porque nos afecta a todos el cambio climático y gracias a eso es que hemos cambiado y hemos logrado reducir la huella de carbono final en todos los miembros de mi familia, pero particularmente bajó de 3,46 a 2,63 como dije. Bueno, este fue el podcast Zona Verde. Somos el Grupo 10. Muchísimas gracias.